Minuto a minuto las elecciones en Boca Juniors, la información acá a mi derecha, Noelia Barralí. 22% de las mesas escrutadas, por ahora lleva la delantera Jorge Amora Meal con el 41,6% de los votos. Después aparece Cristian Gribaudo con el 36,6% y Beraldi con el 21,5%. Recién se abrió la primera urna de socias mujeres de Boca y ahí la ventaja de Jorge Amora Meal fue tremenda. 150 votos para la lista opositora, 58 para la lista de Gribaudo y 31 para la de Beraldi. Estamos esperando que avance el escrutinio, insisto, 22% nada más de las mesas escrutadas. Sí, la oposición ya se da por ganadora. Jorge Amora Meal, según la información, Mario Pergolini y Juan Román Riquelme, si la información que tenemos es correcta, se harían cargo a partir de... ¿Cuándo es la transición? Eso es un dato que no tengo. No lo sé. Ahora lo vamos a ver. ¿Para qué es? Uno tiene que admitir la derrota y otro tiene que admitir la victoria como una elección normal. Como una elección normal, sí, hay veedores judiciales, todo. Todo. Si no lo te dirime puede meter la IGJ. Sí. Arriba suspendió la elección la Inspección General de Justicia en su momento, que tuvo bastante que ver, dicho sea de paso, el actual presidente de Boca en eso. Bueno, estamos bien entonces, vamos a estar actualizando esta información en instantes nada más. Nos van a denunciar fraude, ¿no? Tal vez. Tal vez. ¿Quién sabe? Tal vez, ¿por qué no? Lautaro Maislin, el hombre del fin de semana, está acá con nosotros. ¿Cómo le va, Maislin? ¿Qué tal? ¿Cómo les ¿Bien? va a todos? ¿Le puedo dar la mano? Sí, ¿por qué? Siempre... ¿Solo a él? Siempre las No, invitaciones por las consecuencias de alguna marcha a favor del presidente Boris. Exactamente, y ¿Me va a bueno, invitar el año que viene? ¿qué va a hacer? Sí, claro, si usted va a cubrir y consigue material como este a las marchas en apoyo a Alberto Fernández, sí, por supuesto que sí. Así será. Da la mano, Lautaro, porque es una de las pocas personas que me respeta. Ah, Y es que qué fuerte. no saluda con un beso. ¿Viste? Yo tengo esa política que para mí no hay que saludar más con un beso. Y bueno, y Maislin lo respeta. Qué raro todo. Yo decirlo en radio. En el pero- Radio 10, sí, lo he dicho varios en Radio 10. ¿Qué tenemos para la noche de hoy? A contramano del discurso del presidente Mauricio Macri, que creo que fue antigrieta, el discurso, los manifestantes nos echaron de la plaza, tanto a mí como a nuestro camarógrafo. ¿Se que sintió prefiero- un montonero echado de la plaza, Maislin? No tanto. Son categorías que no estarían para ser utilizadas en este momento. ¿Por qué? ¿Cómo no? Mire el physique-du-rol, ¿no? No tanto, pero en una de las dos partes del informe vamos a ver a un señor que nos dice que esta plaza es peronista. Bueno, estamos cerca. A ver, ¿lo compartimos? ¿Vemos la primera parte? Sí, veo una primera parte, obvio, dale. ¿Qué los voy a aguantar a ustedes? ¡Manga de ladrones! Pero ¿cómo fuera? ¿No es por la democracia la marcha? No, con ustedes nada. No puedo estar. Porque son unos sinvergüenzas ustedes. Que se vaya. Ustedes no, por favor. Todos los días en televisión, ponés cara de boludo. Sos un mentiroso como todos se decís vos. ¿Por qué no te vas? ¿Por qué venís a ¿Usted bardear? quiere que nos vayamos? No digas cosas que yo no digo. ¿Por qué no te vas? Andate, Jona, vos, porro. Andate de acá. Largo, chau. Dale saludos Son ladrones. Estos son los verdaderos gorilas. ¿Por qué me trata así si yo no le falta el respeto? Ladrones y gorilas. No podemos venir a cubrir. Ahora que se fue mamarracho como ustedes, no, el rato es lo mío. Lo tuyo no, lo estoy sacando de este. Hay una interna acá en la marcha. Pero ¿cómo? ¿No es por la democracia la marcha? No, porque ustedes son unos ladrones. ¿De qué democracia me hablan? ¿Cuándo se va, mugre? ¿Cuándo se va, mugre? Estoy trabajando. No jodas. Vos estás trabajando en un medio muy desprestigiado. Se habló de corrupción. ¿Cómo tomó el procesamiento de Aranguren y el de Laura Alonso? Es mentiras. No hubo ningún crecimiento de Iranguren. Están mintiendo. Yo no voy a ir a un acto de ustedes, mafiosos, negros borrachos, a provocarlo porque me Dijo linchan. negro borracho, dijo. Sí, negros borrachos, borracho. delincuentes. Negros borrachos, delincuentes. ¿Cómo me venís a Perdón, provocar? si quiere no hablamos más de No Aranguren. hablemos más. Señora, ¿por qué estoy acá? Pedo, querido.
Cero, C5N ni en pedo. C5N No no. hable con esta gente. No se desacredite hablando con esta gente. No, esta gente son los ladrones. ¿Qué tal? ¿Por qué estoy aquí? Para los corruptos yo no hablo. Tenés vergüenza, andate. Andá, no me rompas la pelota, andá. Te voy a dar una cachetada yo. Sí, 2. ¿Qué se siente poder trabajar en libertad y que nadie te agreda? Me parece que es lo normal. Me parece lo normal. ¿Vamos a estar acá? No sé, bueno, es libertad de expresión, pero viste, no estoy de Bueno, es libertad de expresión y democracia. Sí, está bien, tenés razón. Bueno, gracias. Yo lucho por la República. Cuidado con la cartera. No. ¿Cómo? Cuidado con la cartera. Cartera. Kirchnerista. Hay que luchar con la cartera, kirchnerista. Me saca de tontito. Para la cámara, es tontito. ¿Sabés por qué nadie dice nada? Porque sos un pobre boludo. ¿Cómo un pobre boludo? Sos un pobre boludo. Estamos mostrando qué pasó. Solamente. Pero no se enoje, señora. Tranquilo, señor, una marcha tranquila en teoría. ¿Quiere decir algo? ¿Lo van a pasar o no lo van a Estamos pasar? en vivo, señor. Estamos Tiene en la vivo. suerte de que ese dedo está saliendo en vivo. Bueno, no le haga eso no. No les hables. Dice que está en vivo. Hay Está en que... vivo, está muerto. Yo quisiera decirle a Fernández, a Cristina, que traten de pacificar el país y que no siga más con el conflicto. Achicar la grieta. Achiquemos la grieta, dejémonos de embromar porque somos todos argentinos. No tenemos derecho como medio de comunicación. derecho porque ustedes le pegaron la mano y lo fue a todo. No tenemos derecho, no es un acto democrático. El presidente tuiteó que era por la democracia. Soy antidemocrático ahora. Payaso, guardate esos 5 en el bolsillo. Bueno, me acaban de escupir. Señor, ahora vamos a hablar con... No, lo voy a pensar, perdón. Vamos a ir, nos estamos yendo. No, señora, está rompiendo la cámara. No. Listo, nos vamos. Bueno, Iván, nos tuvimos que ir, literalmente nos echaron y viste lo que sucedía con la cámara. La gente que agredía era mayor, en su totalidad. Me han pegado piñas en la panza, pero sin fuerza, porque es gente grande, algunas patadas, el escupitajo se pudo registrar. Y la pasamos mal con nuestro camarógrafo, que prefiere que no lo nombre porque lo llama a todo el mundo, se preocupa, porque la familia se preocupa por lo que estaba sucediendo ayer en la plaza. Y era cierto, estaba en ese momento, porque se ve en el informe que vos estás diciendo, estaba en vivo, en ese momento estaba transmitiendo en vivo el canal. En vivo porque efectivamente. muchos nos decían, los van a editar. Este informe obviamente fue claro. editado, pero hay fragmentos de varios momentos en que ayer estuvimos en vivo de la plaza lo estaba viendo. y en varias oportunidades. Y algo que me preocupa esto al margen de la violencia propiamente dicha, que es que, digamos, siempre se dice un dirigente político, si es virtuoso, vos te quedaste con... No, me quedé con una pregunta que es la que le No, hago por siempre favor. a Lautaro Sí. cada vez que pasa esto, si sintió miedo en algún Sí, momento. al final sí, esta fue la marcha en que peor la pasamos, no la pasamos bien en las anteriores, pero esta fue, sí, nos tuvimos que ir literalmente. Hubo una también que nos tuvimos que alejar y ya básicamente no tenía sentido quedarse, que también había sido en el Obelisco, pero acá directamente hasta que no nos fuimos no frenaron y de hecho tuvimos que apagar la cámara para que deje de suceder. Yo quería... ¿Eran los mismos o era otro? ¿Todos los grupos eran igual de violentos? Fue un grupo que en realidad eso fue en un tramito de la plaza, pero cada vez que sucedía esto se acercaba más gente y se iba amontonando. Sí, los que nos acompañaron como 4 cuadras eran los mismos, que tuvimos que apagar la cámara porque no se podía 4 cuadras, seguir trabajando. Un hostigamiento total. Y de hecho no queríamos entrar a la cochera donde teníamos el auto porque también teníamos miedo que nos rompan el auto. Claro. A ver, yo Lautaro, me quedo pensando en esto, ¿no? En que lo que está implícito, lo que da vueltas, es que, por un lado, la gente que estaba ahí, se siente con cierta libertad como para ejercer una violencia verbal, actitudinal, en algún caso física también.
Y no avanzan más allá, creo yo, porque hay una cámara adelante, pero la agresión es permanente. Pero también me quedo pensando en esto, todos toman un comportamiento relativamente parecido, todos por lo menos los que están ahí. No hay alguien que diga, no te manejes así, está mal lo que estás haciendo. ¿Hubo fuera de aire eso? Porque al aire vimos un muchacho que cuando hacían el dedo mayor, ¿es el mayor o el anular Nunca pero me lo que acuerdo. decía Iván, lo que quería decir es esto, digamos, busquemos responsables de esta situación, porque digamos esto no es común y yo creo que en gran medida la fuerza política de Cambiemos o el gobierno del presidente Macri trabajó para estigmatizar a C5N. Sí, claro. Y el fruto es esto que estamos viendo acá, es ni más ni menos, o sea, es parte de la estigmatización, la falta de respeto, etcétera, etcétera. Digo, pero me parece que eso está gravitando, está dando vuelta. Arrastra, para mí esto viene de arrastre además. Es decir, durante el gobierno kirchnerista y la discusión de la 125, la ley de medios, etcétera, para mí una diferencia central, igual que yo no puedo dejar de decirla, que tiene que ver con que en aquel momento es una discusión muy fuerte, con cuestiones jurídicas en el medio, leyes, etcétera, pero acá se metió presos a los dueños del canal. Claro. Entonces de ahí es donde se emite, se lo metió preso, lo hemos dicho de 2016 esto, y se va a ir conociendo a lo largo del juicio, pero estrictamente por la cuestión del grupo y del canal C5N. Entonces, a partir de ahí es donde se generan estas reacciones. Entonces es muy difícil no pensar que como en su momento la prédica anticlarina hacía que un par de radicalizados agredan a los colegas de Todo Noticias, haga que ahora el presidente de la República... Exactamente. Pero en el medio una diferencia para mí muy importante, que por eso no se pueden igualar las dos posiciones, que es que en un caso, por los designios del Poder Ejecutivo, metieron presos a los dueños, en este caso, de C5N. De hecho, ayer cuando lo mostrábamos en vivo, cuando estábamos en vivo, en varias oportunidades agredían a los dueños de este canal, y por ende a un trabajador, ya con el solo hecho de aparecer con el cubo de C5N, te dicen que te vayas a una marcha que en teoría es a favor de la democracia y de la libertad de expresión. Sí, por eso la duda para mí acá en todo esto es ya más de orden estructural, es con los extremismos. ¿Vos los contenés o te conducen? La señal que dio el presidente poniéndola a Patricia Bullrich de presidenta de PRO es que lo están conduciendo. O que es la mirada de la Argentina, del mundo, de Mauricio Macri. Es una forma de interpretar políticamente cómo piensa o cómo siente un sector de la sociedad, que yo creo coincido con vos, en que de la 125 en adelante fue tomando cada vez mayor gravitación y después el macrismo logró interpretar parte de lo que eran esas demandas. Claro, pero yo lo que veo hoy desde el peronismo es, Alberto Fernández es el presidente electo, fue el candidato, que de hecho se separó mucho de aquella lógica anti-escraches a periodistas y demás que se dio en aquel momento. Bueno, abandonó el gobierno directamente. De hecho, en la 125 abandona el gobierno y después se expide públicamente sobre eso. Cristina Kirchner arma en su momento Unidad Ciudadana, se valida ahí la interna del peronismo. Ahora en las autoridades uno ve un gabinete que, si bien se dijo va a ser Cristina y la Cámpora, es un gabinete albertista en los lugares claves. Después, en el Senado tenés una expresión variopinta de los gobernadores y demás, y en diputados con Massa como presidente de la Cámara. ¿Qué quiero decir con esto? Vos ves ahí sí una cuestión más de amplitud en el triunfo. Mi duda es si la oposición que vas a tener va a ser una oposición a lo Vidal o a lo Larreta, o a lo Monzó, o va a ser una oposición a lo Mauricio Macri o a lo Patricia Bullrich. Por eso hablábamos al comienzo del programa el choque entre el discurso del presidente y las acciones que está tomando, porque por un lado Patricia Bullrich, presidenta del PRO, pero por otro lado también obturar los caminos a que haya diversidad dentro del interbloque de Juntos por el Cambio también, ¿no? La imposibilidad de que nadie se vaya del PRO si no sos un traidor. Bueno, si eso no ocurre, si no se pone laxo, lo dijimos acá la semana pasada, el gobierno con eso, no empieza a validar sus bloques, que creo que los empezó a validar, la ruptura era medio inminente. Era inminente, bueno, se fueron tres, entonces ante la realidad, bueno, empezó a tener un poquito más de flexibilidad, claro. Amigos y amigas, el gabinete de Alberto Fernández, tenemos una segunda parte, eso te iba a decir. Hay una segunda parte. Hay una segunda parte. Llega nuestro productor Leandro Gabriel, ¿llegamos? ¿Entra? Sí, perfecto. Me dice, si cerramos y mandás el informe, llega seguro. Entonces, bueno, en instantes nada más, el gabinete, la radiografía con Noelia Barral Grijera y la segunda parte del informe de Lautaro Maislin, pero antes, el gabinete de Alberto Fernández de esta manera. Somos un frente que se constituyó sobre la base de la unidad. Y así como tuve una enorme preocupación porque los bloques se unifiquen en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en la legislatura de la ciudad,
para que sigamos expresando esa vocación de unidad, quise que esa misma unidad esté reflejada en el gobierno. Y estoy seguro de haber logrado el objetivo. Voy a empezar por Santiago Cafiero. Santiago, como yo siempre digo, tiene la condición necesaria para ser jefe de gabinete. La performance de los pueblos y la performance de nuestro pueblo particularmente siempre está mejor cuando está al frente del gobierno un político o una política profesional que entiende, que es militante, que entiende, que es sensible ante los problemas que padece nuestro pueblo. Pero va acompañado Santiago por una economista singular, que se ha ganado mi respeto, mi afecto, mi cariño, otro miembro del Grupo Callao, que es Cecilia Todesca. Cecilia será la vicejefa de gabinete. La regulación no viene como un ataque a la libertad de las personas, eso es lo importante, sino que viene como una política estratégica para poner en el centro de la escena a la producción y al empleo. El Ministerio del Interior va Guadito, Eduardo Guado de Pedro. Entendemos que la responsabilidad de la dirigencia política es juntarse para resolver los problemas de la gente, y para eso hace falta consenso y hace falta unidad. Para mí es una gran alegría que Martín haya aceptado el desafío de dejar Nueva York y de volver a Buenos Aires para hacerse cargo del Ministerio de Economía. No es solo que hoy en día en el mundo las cosas no se hacen como se están haciendo en Argentina, sino que los organismos internacionales de crédito ya no tienen la misma posición que tenían en los 90. Ya no se recomienda a los países que liberalicen completamente su cuenta de capitales. Eso trae grandes riesgos. En el Ministerio de Desarrollo Productivo va a estar Matías Culfas. Vamos a cambiar por completo el eje de la política económica. Vamos a priorizar el crecimiento económico. Pensamos que el ajuste fiscal, tal como está planteado, solo ahoga la economía y genera más problemas. Vamos a poner en valor vaca muerta en serio. Vamos a hacer un esfuerzo muy grande para duplicar las exportaciones de la Argentina con vaca muerta de otros sectores. Esto va a generar un piso de 500.000 empleos nuevos, que es una cadena productiva que arranca en Neuquén, pero termina aquí en Buenos Aires, San Martín, Rosario. Vamos a trabajar en todas las cadenas productivas para que las parejas, Armstrong, toda la cadena productiva de los recursos naturales se industrialice. Al frente de la FIP va a estar Mercedes Marcó del Pont. El desarrollo requiere de un Estado presente, requiere de un Estado orientador, requiere de un Estado que se meta, que intervenga, todo lo contrario de lo que es la idea del libre mercado. Este gobierno rifó, pero muy rápidamente, toda la capacidad soberana que se había recuperado en 12 años, justamente porque rápidamente se subordinó al mercado financiero internacional. El ministro de Educación va a ser Nicolás Trota. Lo que fue el compromiso del gobierno de la construcción de jardines no se llevó adelante. Digo, y la única manera de lograr escolarizar a los sectores populares en sala de 4, que habría que llevarlo a sala de 3, de ser posible a sala de 2, es con inversión en infraestructura. Y eso es un enorme desafío. Cómo en la escuela secundaria logramos realmente tener una jornada extendida en aquellos lugares donde más se necesita y jornada completa. Bueno, ahí también es... Si eso es la prioridad, es donde hay que poner los recursos. Para nosotros el tema de la agricultura es muy importante. Y por eso convoqué a Luis Basterra. El campo no es un conjunto homogéneo. El campo tiene un componente territorial y un componente de estructura productiva relacionado con lo social. Entonces, lo que nosotros percibimos es que han habido medidas que estimulan la producción para sectores medianos grandes y grandes. Los sistemas de la agricultura familiar requieren un acompañamiento del Estado para que no sea nada más que o no se circunscriba o no tenga la connotación de un subsidio social, sino que sea un acompañamiento del Estado para que sus producciones tengan rentabilidad y dignamente, sin depender de nadie, ese productor pueda llevar adelante una vida digna y de él y su familia. Nadie ha trabajado en el tema de la crisis social tanto como Daniel Arroyo en los últimos años. ¿Qué tenemos que hacer? Lograr que la canasta básica de alimentos sea sostenida, que efectivamente el precio de la canasta básica de alimentos sea diferente al resto, con distintos mecanismos, que estén todos los productos en la góndola, fortalecer la economía popular, armar nuevas redes de comercialización.
También del plan Argentina contra el Hambre hay un segundo componente que es la cuestión nutricional. Vamos a armar una tarjeta de alimentos para las madres que tienen chicos menores de 6 años. Una actualización de las elecciones en Boca Juniors con Noelia Barral Ligera y ya vamos a todos los nombres que van a acompañar a Alberto Fernández. Sigue ampliando la ventaja la lista opositora de Jorge Amora Meal, 45-34 en este momento con el 30% de las mesas escrutadas. Contábamos antes que la oposición ya se da victoriosa en las elecciones en Boca, pero los resultados todavía van llegando lentamente, 30% escrutado, 45-34. ¿Empezamos a compartir? Dale, cómo no. Vamos viendo las placas que nos vaya mostrando Leandro Gabriele y vamos comentando los ministros, las viceministras, muchas de ellas mujeres, secretarios, secretarias designados, oficializados por Alberto Fernández este último viernes. Arrancamos por el jefe de gabinete, ¿no? Por Santiago Cafiero. Respeta la tradición de que el jefe de campaña se convierte finalmente en jefe de gabinete. Tiene 40 años, es politólogo de la UBA, referente del Grupo Callao, este grupo de intelectuales jóvenes que Alberto formó después de dejar el gobierno, justamente para empezar a pensar políticas de Estado. Fue jefe de campaña, fue viceministro de Desarrollo Social en la provincia de Buenos Aires. Uno de sus subsecretarios va a ser el Chino Navarro, Fernando Chino Navarro, referente del movimiento Evita, va a ser secretario de Relaciones Parlamentarias y Asuntos Públicos, tiene 62 años también, es abogado de la USAL y fue diputado provincial en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. Un hombre de los movimientos sociales que aparece allí con una secretaría en la jefatura de gabinete. Hubo quejas en las últimas horas de Juan Grabois, por ejemplo, diciendo que había subrepresentación de los movimientos sociales en el gabinete de Alberto Fernández. Bueno, acá vemos a uno de ellos, a Fernando Chino Navarro, en la jefatura de gabinete. Morocho también, porque Juan Grabois hizo especial hincapié en el color. Seguimos con los integrantes del gabinete de Alberto Fernández. Vamos ahora por Vilma Ibarra. Vilma va a ser la secretaria legal y técnica. Ella es abogada de la UBA, Mira, el recorrido de Vilma Ibarra es impresionante, tiene un currículum tremendo. Fue asesora de la Convención Constituyente del 94, fue diputada de la ciudad, diputada nacional, senadora nacional, impulsora de la ley de matrimonio igualitario cuando todavía el Poder Ejecutivo no la había tomado como una ley para llevar al recinto. Después, a la luz de la situación política, Néstor Kirchner considera que era una ley a la que había que darle impulso, pero para que saliera de la comisión con dictamen a favor fue Vilma Ibarra una de sus hacedoras, y esto también lo contábamos el domingo pasado aquí, hablando de los equilibrios en el gabinete. Publicó en 2015 un libro muy crítico de la expresidenta, actual vicepresidenta electa, que se llamó Cristina versus Cristina, el fin del relato. Vilma Ibarra va a ser quien cuide la firma del presidente electo, de Alberto Fernández, porque a eso se dedica la Secretaría Legal y Técnica, un poder administrativamente importante. Es un punto clave, lo mencionábamos antes, sí. Es básicamente en quien depositas toda tu confianza para no firmar cualquier cosa, básicamente. Cualquier cosa que significa, para no ir preso. Exactamente. Y es básicamente eso. La que nos regaló el mejor momento de la conferencia de prensa de Alberto Fernández. Innecesario, ¿no? Me pareció a mí. A mí me pareció extraordinario. No sé, no me gustó. ¿Para qué no te gustó? El comentario que hizo él. No, el revoleo de ojo de ella me pareció extraordinario. Claro, el revoleo de ojo es como, señor, cálmese, por favor. Seguimos con el secretario general de la Presidencia, Julio Vitovelo, un amigo de Alberto, de su círculo íntimo desde hace años, tiene 59 años, es abogado de la UBA también, fue jefe de gabinete de la Secretaría de Interior, fue diputado de la ciudad junto con Alberto Fernández cuando Alberto fue diputado en la ciudad de Buenos Aires. Este es Julio Vitovelo, el secretario general de la Presidencia, que va a acompañar justamente en la gestión a su amigo de toda la vida. Tienen militancia en el peronismo porteño ambos juntos. Seguimos adelante con el gabinete de Alberto Fernández. Ahí lo tenemos al jefe de asesores, lo nombraba Gabriel hace un ratito.
Juan Manuel Olmos, es abogado de la UBA, es un peso pesado en el PJ porteño, ex legislador, ex director de la Corporación Puerto Madero, ex presidente del Consejo de la Magistratura de la ciudad. Va a tener a su cargo la coordinación de los asesores presidenciales también. Bueno, como hereda el cargo de José Torello. Exactamente. Creado Exacto. a medida de José Torello, bueno, en este caso hereda ese mismo cargo. Que va a haber, por ejemplo, ahí va a estar Dora Barrancos, sin ir más lejos. Exactamente. Y en algún momento se había hablado de la posibilidad que Cecilia Todesca fuera parte de esa estructura. Finalmente Cecilia Todesca va a ser vicejefa de gabinete junto con la jefatura de Santiago Cafiero. Seguimos con el gabinete del presidente electo, lo presentó el viernes, están todos oficializados. Luis Basterra va a ser el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, tiene 61 años, es ingeniero agrónomo de la Universidad del Nordeste, fue ministro de Producción en Formosa, vicepresidente del INTA, diputado nacional, fue presidente de la Comisión de Agricultura, por supuesto, en la Cámara de Diputados, es un hombre de Gildo Insfrán. Volvemos a ver acá la importancia que está teniendo Gildo Insfrán en la conformación de los equipos de gobierno, porque el jefe del bloque de senadores nacionales va a ser un hombre del gobernador de Formosa, me refiero a José Mayans, una decisión de Cristina Fernández de Kirchner, y en este caso la elección de Luis Basterra. Había sonado mucho Gabriel Delgado, pero a último momento apareció el nombre de Basterra y fue finalmente quien fue confirmado como ministro de Agricultura. Bueno, eso que dice Noé, obviamente, es lo que termina poniéndolo Basterra en el cargo, es reequilibrio de las distintas fuerzas que componen el Frente de Todos. Había el pedido por parte de los gobernadores de ver si se articulaba como para poner algún ministro. Bueno, en este caso creo que Basterra logró llegar, y probablemente los gobernadores hoy tienen muchas más aspiraciones a las secretarías, ¿no? Porque ya las posiciones esas han quedado. En este tema, si no fuera un hombre de Gildo Insfrán, Basterra, que por la gravitación que tiene Gildo Insfrán en lo que se llama la Liga de Gobernadores, que no existe, digamos, no es la Liga de Gobernadores, son 23 personas que cuidan su distrito, digamos, no existe nada como la Liga de Gobernadores. Pero digo, si no fue un hombre tan importante en el PJ, yo pensé cuando vi lo de Basterra que es el que llega, sube las retenciones, genera una negociación dura con el agro, y hay que pensar quién va a ser el ministro siguiente. Y alguien me decía, cuando yo planteaba esto, por eso digo la reminiscencia no es mía, me dice, eso podría ser si no fuera un hombre de Gildo. Esa fue la respuesta que me dieron en el entorno de Alberto Fernández. Como que no, que va a ser el ministro que va a llevar adelante. Fusible, digamos. Exactamente. Claro, además su perfil es muy dialoguista. Eso me dijeron, a contramano de lo que yo creía sin conocerlo. Exactamente, tiene un perfil muy dialoguista, así que sería extraño que simplemente sea ministro para ir al choque. Seguimos con el gabinete, estamos viendo ahora a Nicolás Trota, ministro de Educación. Nicolás Trota tiene 43 años, también es abogado, es docente, fue subsecretario de Tecnología. Abogado, ¿no? Sí, mucho abogado. Está bastante repartido, pero bueno, claramente los abogados son los que más ministros lograron. Fue subsecretario de Tecnologías de Gestión entre 2007 y 2019. Alberto Fernández, al presentarlo, recordaba también que junto con él fundó la agrupación Jóvenes K. Después quedó olvidada porque apareció la Cámpora, ¿no? Para congregar a la juventud kirchnerista, pero en su momento había sido el fundador de los Jóvenes K, Nicolás Trota, que va a estar acompañado de Adriana Puigros como viceministra de Educación. Actualmente Trota es rector de la UMED, de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, que es una universidad privada, pero que depende del Sindicato de Trabajadores de Edificios, ¿no? El sindicato que preside Víctor Santamaría. Siempre me gusta recordar que se llama Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal. El SUTER, ese es su nombre completo. Sí, me parece interesante, no sé por qué almaceno esas cosas. Se está doctorando en educación también Nicolás Trota, digo porque tiene que ver con la cartera que absolutamente, y ahí vemos la foto de Adriana Puigros, que estuvo también en la foto del anuncio del gabinete. Fue, me parece que una de las poquitas sorpresas de esa foto, porque no se venía hablando de ella, y apareció allí en escena. Va a ser la viceministra de Educación. Jaime Persic, de quien en algún momento también se había hablado que podía ser ministro de Educación, es muy probable que termine yendo a la Secretaría de Políticas Universitarias. Exactamente. Así quedaría conformado el equipo de Educación. Vamos a ver a la ministra de Seguridad,
a Sabina Frederick, es licenciada en Ciencias Antropológicas. Esto generó muchísimos comentarios, pero la verdad es que es una investigadora dedicada a la cuestión de la seguridad, integra el CELS, fue funcionaria del Ministerio de Defensa entre 2009 y 2011, fue ganadora del Premio Nacional de Cultura justamente por un ensayo relacionado con las Fuerzas Armadas y su integración al Estado Democrático. Así que Sabina Frederick va a llevar adelante la cartera de seguridad. Habrá que ver qué pasa con esta intención de Alberto Fernández también de conformar un Consejo de Seguridad por ley con participación parlamentaria. En algún momento lo había planteado el ahora presidente electo. Está definiendo por estas horas su agenda legislativa para las extraordinarias de diciembre y habrá que ver si ahí aparece este proyecto. En Uruguay, la campaña de la calle Pou fue volcada amplificada, según dicen en el entorno de Mujica, por los medios de comunicación, en materia de inseguridad. Cada vez que aparece dicho sea de paso, las últimas 3 ministros de seguridad del peronismo, 3 mujeres, ¿no? Sí, Nilda Garré, María Cecilia Rodríguez y Sabina Frederick. Efectivamente. Un dato que me parece importante. Importante. Si logra narrar la oposición que, cito textual, este también va a ser un gobierno que defiende delincuentes, como lo quiso instalar en un sector de la sociedad, y lo instaló y fue parte de la campaña 2013, cuando Massa era el líder de Frente Renovador en la provincia de Buenos Aires, puede ser un factor de debilidad en ese asterisco. A contramano de esto que estoy diciendo, en los estudios Sabina Frederick hay mucho diálogo en la investigación con gendarmes, con prefectos, con gente de la fuerza de seguridad. Es decir, no es alguien que netamente se quedó detrás de un escritorio haciendo un planteo académico, sino que en el trabajo de campo hay conocimiento de esas fuerzas de seguridad. Planteo los 2 escenarios porque va a ser un lugar donde se le va a poner mucho el ojo. Y va a haber mucha atención ahí, ¿no? Exacto. La despedida de Gendarmería con Patricia Bullrich marca ahí también un tema. Y por supuesto que ahora vamos a meternos con el Ministerio de Defensa cuando llegue la placa de Agustín Rossi, pero hay también una tensión porque la dirección civil de las Fuerzas Armadas o la intención de Rossi de retomar en todos los aspectos la conducción civil de las Fuerzas Armadas, que en algunos aspectos el macrismo delegó en el ejército, bueno, ahí va a haber alguna tensión también. Ahí estamos viendo Tengo 3 nombrecitos para seguridad, distintas secretarías, hay que ver cuál se confirma. María Cecilia Rodríguez, volvería como secretaria, Gabriel Fuchs y Silvia La Rufa, como completando parte de la estructura por debajo de Sabina. De Sabina Frederick. De Sabina Frederick, recordemos que era número puesto. Nunca se sabe cuánto número puesto era, cuánto se había... Pero Diego Borgal, también otro especialista muy destacado en materia de seguridad, en ese caso que venía de entorno de Sergio Massa. Vamos a seguir en instantes nada más. Dale. Vamos a retomar en instantes nada más la presentación del gabinete con Noelia Barral Grijera, pero queremos compartir con ustedes algo que ocurrió a partir de la movilización, en realidad la cobertura de la movilización de Lautaro Maislin en el 7D, digamos, en la marcha de los mansos. Esto es ADEPA, la Asociación de Entidades Periodísticas de la Argentina. Rechazamos las agresiones e insultos al cronista de C5N, Lautaro Maislin, durante la manifestación de esta tarde en Plaza de Mayo. Al mismo lo empujaron, le gritaron que se fuera y le quitaron el micrófono en varias oportunidades. Podemos agregar nosotros también que hubo agresiones físicas y algún escupitajo contra Lautaro Maislin. FOPEA dice, ante las agresiones verbales y físicas sufridas por periodistas de C5N en la tarde de hoy en Plaza de Mayo, desde FOPEA nos solidarizamos y pedimos a la sociedad en su conjunto respeto y tolerancia al trabajo de la prensa en la Argentina. Un buen mensaje, me parece, tanto de ADEPA como de FOPEA. Acá lo tenemos nuevamente al Lautaro Maislin. Iván, en la segunda parte del informe vamos a ver cómo penetró el discurso macrista, reproducido también por la mayoría de los medios de comunicación, esta idea de que hay que sufrir para luego crecer, si les parece. Sí, claro, a la orden. 5N, apoya a Macri. Muy bien, por fin se dieron cuenta. ¿Qué va a extrañar de Mauricio? Todo, lo que nos enseñó, volver a la democracia. ¿Por qué es una marcha por la democracia si por la democracia justamente Mauricio Macri se va? No, no se va por la democracia. No dejaron hacer nada. ¿Las elecciones no son democráticas? No, mi amor, fue un fraude. ¿Fraude? Sí, totalmente. ¿Es por la democracia la marcha? Por la democracia. Porque esto es lo que han votado, primero que fue fraude. ¿Qué pruebas tiene?
Corazón, dale. ¿Me estás jodiendo? No, lo estoy preguntando. Sí, me estás jodiendo. No veo televisión desde hace 2 años porque me daba asco la forma en que mentía. Leo el diario, todos los días leo el diario. Son mejor. ¿Qué diario lee? El Clarín. ¿Cómo tomó que Aranguren sea procesado? ¿Cómo? ¿Cómo tomó que el ex ministro de Energía ¿Pero cómo me vas a hablar de Aranguren? ¿Por qué no me hablas de la chorra que afanó, bolso, tiró, mató a Niman? ¿Cómo tomó los datos de la UCA? ¿La qué? ¿De 40? Dibujado como todo autor, se dibujó siempre. En el país el 40 estaba antes ya. El año... ¿30 antes? No, el 30 era dibujado también. El problema fue económico, es lo que le falló, pero después hizo varias cosas. Cambiemos, somos los verdaderos peronistas. ¿Se puede decir que hoy es un día peronista? Hoy es un día peronista, por supuesto. Antes, ¿cómo tomó el discurso del presidente? No te escucho nada. ¿Cómo tomó el discurso del presidente? Bien, es un acto de despedida de toda la gente que nos apoyó y nos votó. Creo que fue un discurso moderado y bien. Estamos hablando. Bueno, ¿por qué? Estamos hablando. ¿Por qué no se pudo con la pobreza, con la inflación? Lamentablemente aplicamos políticas que quisimos que mejoren. Algunas salieron, tuvimos una crisis enfrente. Es un tema que nos duele, que no pudimos llegar y creo que va a ser una gran deuda que queda para nuestra gestión. El presidente dijo que quería que lo evalúen. Según los índices de pobreza, aumentaron más de 10 puntos. ¿Qué cree que pasó? ¿Se fue demasiado optimista en campaña que se dijo creo que iba a haber pobreza cero? El esfuerzo que hicimos, los cambios que había que hacer, la situación que le damos, la crisis que sufrimos. ¿Fue demasiado optimista? Pero hoy no, yo creo que subestimamos la herencia y sobreestimamos la capacidad para poder avanzar. ¿Qué herencia queda para el próximo gobierno? Creo que quedan cosas buenas en términos de cambios que hicimos más estructurales que van a permitir poder salir y quedan cosas que van a quedar pendientes como es el tema de la pobreza y el tema de quizás lo que fue el impacto de la crisis sobre la actividad industrial que va a tener que recuperar. Es ser democrático, 5-6, se gana y se pierde. Y hay que ser democrático. Venimos solos, no nos trae nadie, venimos los sábados. Acá no hay micro. Acá no hay micro, venimos solo acá. No, lo voy a preguntarle por Acá en la escuela primaria. Pero este país no se muere nadie de hambre. Es un país rico, divino, precioso. No hay hambre. No hay hambre. Que la gente directamente tiene un requisito muy especial que le dieron demasiado. Pobreza tampoco hay. No hay. No hay pobreza. No. Estoy para despedir al mejor presidente que tuvo la democracia argentina. Porque un país no es solamente la economía. Un país es la libertad. Un país es todo. Si fuera por la economía, yo estoy sin trabajo, flaco. ¿Qué estás sin trabajo? Yo estoy sin trabajo. Pero porque creía... sin trabajo? 6 meses. ¿De qué trabajaba? Soy ingeniero en alimentos. ¿Y por qué se quedó sin trabajo? Porque cerró el laboratorio donde yo trabajaba. Pero eso es porque yo creo en un proyecto de país, ¿te das cuenta? Yo me tenía que quedar. Ahora. No, yo estoy igual, porque yo tengo mis ahorros, porque yo hice lo que tenía que hacer como ciudadano. Es uno más de lo que integra las 2 cifras de desocupación que ha dejado este presidente. Sí, claro, pero era necesario. Era necesario que, por ejemplo, el laboratorio donde yo trabajaba, le tendría que ir mal, ¿por qué? Porque no había... yo trabajaba en la parte de veterinaria, de productos veterinarios, entonces, si había con el gobierno de Macri, se pensó que las vacas podían reproducirse mucho más rápido de lo que realmente se reproducen. Eso hizo que el mercado no alcanzara. Estamos mal, pero íbamos bien. Ahora vamos a estar bien, pero vamos mal. Vienen bajando. Este fue uno de los que se viralizó, el testimonio del hombre. Salió ayer en el momento que estuvimos. Exactamente, en vivo. que se quedó sin trabajo, lamentablemente. Digamos. Siempre hay que plantear que, al margen de las consideraciones personales, nunca está bueno que alguien se quede sin laburo. Claro. Consideraciones propias en este caso, porque el hombre decía, me tenía que quedar sin trabajo porque el laboratorio, había una cuestión ahí muy vinculada a lo que era el discurso de medio darwinista, ¿no? De, si estás apto para esto. Miguel Pichetto, un reportaje que le hice hace 2-3 meses atrás, ya no me acuerdo bien, me dijo, el capitalismo en el mundo no se discute más. El capitalismo en el mundo, nadie discute el capitalismo en el mundo. Eso es lo que quiere el capitalismo. Claro. Yo lo que te diría es que yo creo que hoy esa discusión
está prácticamente ganada por el capitalismo, coyuntural, después veremos si es coyuntural o estructural, pero que no se discute más tampoco la intervención del Estado para equilibrar esas desigualdades propias del capitalismo. O no debería, quiero decir, No, en yo creo términos que de resultados. la disputa está y me parece que eso no está zanjado en ninguna parte del mundo. De hecho, la Argentina acaba de atravesar un ciclo de 4 años donde se retiró el Estado o se intentó que el repliegue del Estado de los sectores que regulaban la economía, por ejemplo, en temas económicos, y donde ahora la propuesta en términos electorales es el regreso del Estado a regular qué precios, etcétera, etcétera, digo, en general. Cuando se dice, y nada más esto, cuando se dice quitar la regulación del Estado, se deja como la fantasía de que son los mercados solos. Pero los mercados tienen un regulador, que son los principales actores del mercado, son los que regulan el mercado. Entonces no es que deje el Estado de regular para que el mercado se maneje solo, es que el Estado deje de regular para que regulen aquellos que son los principales jugadores del mercado. No, sin duda, Es así. por eso digo que cuando el Estado se retira, pasan estas cuestiones que pasaron en estos 4 años. Entonces, ¿por qué fuimos esto? Por el testimonio de este hombre, ¿no? Que es, hay momentos donde los desequilibrios que te genera el mercado o estos actores que hablaba Julián, los tiene que regular el Estado, porque hay veces que vos tenés un porcentaje amplio de la población que no va a conseguir trabajo. Por un tema de actividad económica, no va a conseguir trabajo por generación de empleo, que no va a conseguir trabajo por las condiciones locales y globales. Si no interviene el Estado ahí... Pero es que ya digamos, digo, ¿cuál es el principal descubrimiento de la ciencia económica de los últimos años? Y eso puede dar mención tanto Martín Guzmán como Thomas Piketty como cualquiera, que es que la lógica del capitalismo lo que genera es desigualdad. Exacto. Y a mayor capitalismo, mayor desigualdad. Entonces, eso es lo que le pone un plazo al capitalismo. En algún momento va a haber otra cosa, no sabemos qué, pero esto no. ¿Por qué? Porque a medida que avanza, cada vez está generando su propio fin. Yo ahí tengo una discusión que no es para el aire, un debate que es... Para mí hay 2 registros, uno es el capitalismo financiero desregulado como el que estamos viendo hoy, y el otro es la competencia que, dicho sea de paso, en Argentina los liberales son los que no promueven esa competencia, ¿no? Concentran la opinión pública, concentran el mercado del acero, concentran el mercado de los alimentos, concentran los mercados a lo pavote, no hay competencia. Pero terminamos la desregulación financiera, el capitalismo financiero internacional. Porque es profundo y porque uno no quiere dejarlo ahí, pero... Sí, algún día tenemos un programa especial sobre esto. Volvamos a usted, Maislin, que es el protagonista de la noche. Es curioso cómo penetró el discurso macrista en esto que decía el señor, que hay que quedarse sin trabajo para luego estar bien, y que él hizo las cosas bien, y por eso tiene ahorros. También que hubo fraude en las elecciones y que eso es antidemocrático. Eso no lo había escuchado ni siquiera en funcionarios, no sé ustedes. Es fuerte que una distancia de 8 puntos se construya con fraude. Eso es oficialismo. Acordate, Iván, que Elisa Carrió antes del 27 de octubre... Pero no es muy racional, gran parte del discurso no se apoya en nada medianamente cierto. Cuando le decía el procesamiento no existió. Me gusta eso. Están mintiendo. Esa, tirar la diagonal. ¿Qué piensa el procesamiento de Aranguren? No existió ningún procesamiento. Bueno, también está el hit de ese que no lo pusimos porque ya cansa, que dicen que no existió el DNU del presidente Mauricio Macri y la firma está puesta. Es muy curioso. Sí, hay algo ahí. Hay ciertos hechos que no los niega nadie, ninguna parte de la prensa. Eso ya es negarse encorsetarse en una suerte de burbuja de no me importa lo que digas, yo pienso así. Recordemos que Elisa Carrió, previo al 27 de octubre, dijo que había que salir a las 6 de la tarde a decir que se había ganado más allá del resultado. Sí, lo hizo. Eso. Lilita lo hizo al final. ¿Tuiteó? Sí, lo tuiteó. Cumplió con el mandato que ella misma se había impuesto. Me parece interesante por esto, ¿no? Porque esto es una muestra. ¿Cuánta gente hubo? Mucha gente, no sé el número, pero hubo mucha gente. Y estaba la mitad de la plaza llena. Sí. Yo creía que no hubo tanta gente como en la 9 de julio. No. Mucha en menos. Las fotos aéreas lo que se ve es la mitad de la plaza llena. Bueno, pero al margen de la cantidad, este discurso, insisto con esto, que es el discurso exacerbado, por supuesto, al paroxismo del presidente y de la presidenta del PRO, puede ser un problema para la construcción ciudadana, de civilidad, que está proponiendo tanto el próximo oficialismo como un sector de la oposición, incluida dentro de Juntos por el Cambio. Insisto con Larreta, insisto con Vidal, insisto con Monzó, insisto con Massot, con Lavagna.
Por eso me preocupa. Yo coincido, porque además lo que se ve no es solamente la utilización de ideas que fueron puestas en la campaña y que la gente recupera para hacer una interpretación de la realidad. Lo que vemos es la posverdad absoluta, es decir, la gente cree lo que de alguna manera se le acerca o lo que quiere entender y quiere creer, y con eso arma su modelo de la realidad. Entonces, las cosas que no le gustan no son ciertas. Las cosas en las que quiere creer, cree a pesar de evidencia que dice lo contrario. Fíjate una sola cosa, el ejemplo de cuando estaba Lautaro conversando con Sica. Estaba hablando con el funcionario, estaba hablando con el tipo que representaba al gobierno que vos apoyás en ese momento. Y lo querían sacar. Lo pecheó para sacarlo. Sí, o sea, fue amarilla. Ahora, agradecerle a Sica que frenó, pero, y que después Sica decía, estaba hablando... dejen trabajar. Dejen trabajar. Sí, fue... Bueno, en fin, veremos, el tiempo dirá. Maislin, gracias. Dos cosas. Sí, dígalo. Felicitaciones a nuestro cámara y a Natalia Villegas que hizo la edición, y en el corte fíjate la billetera. No, felicitaciones para vos. Muchas gracias. Siempre haces un buen Extraordinario. trabajo. Retomamos tema gabinete con Noelia Barral Grijera. Nos habíamos quedado con Marcela Lozardo. Vamos con Marcela Lozardo, ministra de Justicia. La mencionaba también Gabriel recién, porque por supuesto va a ser una pata importantísima del equipo que tenga que llevar adelante las cuestiones judiciales. Compañera de estudios de Alberto Fernández en la Facultad de Derecho, fue secretaria de Justicia, consejera de la magistratura, y en el mundillo judicial, Gabriel, vos lo sabes mejor que yo, aseguran que tiene vínculos aceitadísimos con Comodoro Pi. Así es, con algunos, inclusive con algunos a los que Alberto Fernández ha fustigado, como el juez Julián Ercolini. Es más, comparten ahí entiendo que una casa de fin de semana, no sé si es una residencia permanente, en un country muy importante. Y también muy buen nexo con Elena Hayton de Nolasco en la Corte Suprema de Justicia. Se dice que fue una de las que impulsó su llegada al máximo tribunal en aquel momento, en el primer kirchnerismo. Bueno, ahí está. Vamos con Elizabeth Gómez Alcorta, una de las novedades del gabinete del presidente entrante, porque va a ser ministra de la Mujer, Género y Diversidad, un ministerio que se va a crear con esta administración. Es abogada de la UBA, es especialista en Derecho Penal, por supuesto es feminista, representa a Milagro Sala y actúa en varias causas por delitos de lesa humanidad. Fue miembro de la comisión directiva del CELS, es docente de la UBA, integra el Frente Patria Grande, justamente referenciado en Juan Grabois a propósito de lo que comentábamos antes sobre las quejas públicas de Grabois. Tendrá el desafío, Elizabeth Gómez Alcorta, de gestionar un ministerio muy a tono con los tiempos, pero eso también implica numerosas demandas y hay que ver cómo logra hacer transversal la injerencia de su ministerio, sobre todo teniendo en cuenta que el resto de los ministerios está principalmente dominado por varones, ¿no? Si bien la foto del viernes fue una foto bastante paritaria, lo cierto es que los varones tienen la conducción de los ministerios y en general las mujeres aparecen en las segundas líneas o en organismos independientes. ¿Vos la computaste como Grabois? Integra el Frente Patria Grande. Creo que ahí hay... Atención, digo que en los últimos tiempos derivó en no formar parte del mismo esquema político, pero son nimiedades, digo, simplemente para ser riguroso con... Me parece muy bien. Una obsesión nada más. Martín Guzmán. Vamos con el superministro de Economía, Martín Guzmán, también una de las últimas novedades del anuncio del gabinete, 37 años, economista de la Universidad Nacional de La Plata, es un académico especializado en reestructuración de deuda, trabaja con Joseph Stiglitz, el premio Nobel, y por supuesto tendrá el gran desafío de intentar concretar su plan, ¿no?, para la reestructuración de deuda. De esto hablaba Julián hace un rato, un plan bastante ambicioso. ¿Te sorprendió alguno o alguna de los ministros o secretarios? Adriana Puigros no la tenía en el radar, me sorprendió, y bueno, Martín Guzmán creo que terminó de velarse la ficha cuando aparece ahí la silla con su nombre, ¿no? Tenemos que hacer una tanda. Vamos a tener información, no te digo definitiva, pero tendencia de Boca Juniors. Sí, ya están más un tercio de las mesas escrutadas, así que me parece que la tendencia es irreversible y está mostrándose a favor de Jorge Amorameal. Una tanda muy pero muy cortita y ya estamos con ustedes.